Ahora sí, ¿tienes tu móvil apagado? Mira a ver un momentito, porfa. Los móviles apagados, corazón encendido, orejas bien abiertas. Y si ya tienes el móvil apagado, te invito a que te puedas poner de pie. Un momentito nada más, solo para poder leer la palabra de Dios. Luego nos volvemos a sentar, no se preocupen. Y vamos a abrir allí en el Evangelio de Jesús narrado por Juan. Vamos a ir hasta el capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 28 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 11, desde el versículo 28 en adelante. Si no has traído tu Biblia, te animo a que la puedas traer el próximo domingo, a que todos podamos tener nuestra Biblia en nuestras manos. Pero si hoy todavía por alguna razón no la has traído, tenemos aquí la lectura también. Pero qué bueno sería que el próximo domingo tengas ahí tu Biblia para saber que no me estoy inventando nada, que no escribo yo lo que yo quiero en esa televisión, sino que es la misma palabra de Dios, que hago un copia y pega simplemente. Y dice así la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. El versículo 35 dice: Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho que también Lázaro no muriera? Amén. Hasta ahí vamos a leer nada más en esta tarde, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque la podemos leer libremente, Señor, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra sea predicada en esta tarde, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que puede ocurrir, que pase, mi Dios, en esta tarde en nuestras vidas. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén y amén. Qué bueno, ahora sí se puede poner cómodo ya sentado ahí para recibir la palabra del Señor. Qué tremendo este pasaje, ¿verdad? La muerte de Lázaro. Hemos leído unos versículos, pero todo el capítulo 11 del Evangelio de Juan nos cuenta esta historia. Hay un antes y también hay un después de estos pasajes que hemos leído. Juan desglosa muy bien todo lo que ocurrió antes, durante y después de que Lázaro muriera. Y en este pasaje nos va a presentar, creo yo, uno de los momentos más conmovedores del ministerio de Jesús. Y digo conmovedores porque Jesús está aquí enterrando a un amigo. No a un judío, no a una persona que le habían dicho, era un amigo. Lázaro era amigo de Jesús. Y aquí en esta historia vamos a encontrar algo muy interesante, muy importante, que vamos a ver en el Señor su doble naturaleza. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, la doble naturaleza de Dios, pero nosotros tenemos que entender que Jesús es 100% Dios. ¿Eso lo tienen claro ustedes? ¿Ustedes tienen claro que Jesús no es un simple profeta como otras religiones dicen? ¿Que Jesús no simplemente es un enviado como algunos otros dicen? ¿Que Jesús no es o la fuerza activa o un elegido de Dios, un iluminado? ¿Ustedes tienen claro que Jesús es 100% Dios? Así nos enseña la palabra de Dios. Pero en Jesús ocurre algo muy interesante, y es que también en Él
Él también es 100% hombre. En esos 33 años que estuvo aquí en la tierra, Él habitó corporalmente, en un cuerpo de hombre. Y Él era 100% Dios, pero a su vez 100% hombre. No 50 y 50. No es que podría separarse, ahora actúo como Dios, luego actúo como hombre, no, ni mucho menos. Él tenía la capacidad de mantener 100% su naturaleza divina y 100% su naturaleza humana. Y en este episodio de Lázaro vamos a encontrar estas dos naturalezas. La naturaleza divina la vamos a encontrar al final de la historia, cuando Jesús resucita a Lázaro. Lo siento si ya te he contado el final, espero que ya lo supieras. Si no lo sabes, ya te adelanto algo. Jesús resucitó a Lázaro. Y esto solo lo hace nuestro buen Dios. Pero a su vez vamos a encontrar a un Jesús humano, a un Jesús que era 100% hombre, conmovido y llorando por el sufrimiento de una familia. Mira, créeme que si Jesús tenía cariño a alguien, eran a estos tres hermanos. Jesús amaba literalmente a esta familia. Una familia que al menos eran tres hermanos, eso por lo menos la Biblia lo recoge. Desconocemos si había más, si eran solamente tres, pero lo cierto es que la Biblia aclara y afirma que Jesús amaba a los tres hermanos, a Marta, a María y a Lázaro. Aquí dicen en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y algo bonito que tenía Jesús es que Jesús solía visitar esta casa. No eran ellos quienes visitaban a Jesús, era Jesús quien visitaba esta casa. Ellos tenían las puertas abiertas para Jesús. Yo te pregunto, ¿las puertas de tu casa están abiertas para Jesús? ¿Tu casa está disponible para el Señor? Ahora bien, una cosa es que tu casa esté abierta para el Señor y otra cosa es que suceda lo que sucedía en casa de Marta, María y Lázaro, y es que Jesús tenía comodidad. Jesús se sentía bien en esta casa. Jesús era bien recibido en esta casa. Yo sé que si estás aquí, también hay lugar para Jesús en tu casa. Pero yo te pregunto, ¿Jesús se sentiría cómodo en tu casa? Viendo la misma tele que tú ves, escuchando la misma música que tú escuchas, participando de las conversaciones que tú tienes, haciendo lo que tú haces. ¿Crees que Jesús se sentiría cómodo en tu casa? En esta casa de los tres hermanos, Marta, María y Lázaro, era una casa donde había temor de Dios. Era una casa donde sus miembros se sentaban a escuchar la palabra de Dios a los pies de Jesús, como hacía María. Era una casa donde se servía al Señor arduamente, como el caso de Marta. Era una casa donde siempre estaban prestos a adorar al Señor. Una casa favorecida por Dios por las visitas de Jesús. Pero sin embargo, a pesar de todo esto, ahora encontramos una casa llena de dolor, de sufrimiento, de luto, de duelo. Porque la enseñanza que quiero transmitir hoy es que, aunque Jesús nos ame, eso no evita que suframos o que pasemos por momentos difíciles. Y la idea que yo tengo en este día es que entiendas esta realidad. Que Jesús nos ame no evita que nosotros podamos sufrir. No evita que nosotros pasemos por momentos difíciles. La casa de Lázaro era una casa bendecida, sin duda alguna. Era un hogar donde Jesús era bienvenido, pero aún así, en ese momento era una casa triste. Era una casa de duelo. Porque nosotros tenemos que entender que mientras vivamos en este mundo, vamos a atravesar momentos difíciles. Yo te pregunto, no hace falta que levantes la mano porque todos la tendríamos que levantar. Desde que eres una nueva criatura, desde que has recibido a Jesús en tu corazón, ¿has tenido momentos difíciles? ¿Has tenido momentos donde quizás has llorado? ¿Has tenido momentos donde te has sentido quizás desesperado? Ya Jesús nos lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción. Es un versículo tan conocido. Y nosotros tenemos que entender que mientras vivamos aquí en el planeta Tierra, ahora ya parece como que están intentando enviarnos a Marte y hay por ahí algunas personas que quieren que con cohetes nos lleven para Marte o para la Luna. Pero bueno, mientras estemos aquí en este mundo, Jesús es claro y nos dice, aquí vas a tener aflicción. No te pienses que porque tengas temor de Dios, no pienses que aunque le sirvas, que aunque te sientes a escuchar la palabra de Dios, no va a haber problemas. Claro que los va a haber. Aquí todos sufrimos, ¿o no es verdad?
¿Hay alguien que ha sufrido? No voy a preguntar qué está sufriendo, pero ¿hay alguien que ha sufrido alguna vez aquí? ¿Hay alguien que ha llorado aún estando en Jesús? Qué ridícula suena la pregunta, ¿verdad? Todos nos dolemos, todos sufrimos, todos pasamos por momentos amargos. Y esto únicamente acabará cuando estemos en la eternidad junto a Jesús. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el mundo tendremos aflicción, pero cuando estemos allí se va a acabar todo sufrimiento. Y esa es nuestra esperanza. Esto es un momento de dificultad que atravesamos. La vida es como un soplo, aunque a veces se nos haga eterno debido a los momentos difíciles, pero allí se va a acabar el dolor. Allí se va a acabar el sufrimiento. Allí ya no va a haber pastillas contra la depresión, pastillas para dormir. Allí ya no va a haber calmantes para el cuerpo. Allí todo va a ser perfecto. Dice la Biblia que ni siquiera va a existir el sol ahí arriba. ¿Sabes por qué? Porque Jesús será nuestra luz. Así dice la Biblia. Pero mientras estemos aquí, la cosa es diferente. Sería mentira decir que porque amamos a Dios no vamos a pasar por momentos duros, por momentos difíciles o situaciones que jamás pensamos vivir. Incluso yo creo que es al revés. Cuanto tú más te consagras al Señor, cuanto mejor eres soldado de Jesucristo, más tenemos que sufrir penalidades. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Hay aquí algún buen soldado de Jesús? Amén. Sufre penalidades, dice la Biblia. Si eres un buen soldado, atento a las consecuencias. Muchas veces el sufrimiento creo que es una herramienta de Dios para llamar nuestra atención, sin duda alguna. Porque si somos honestos, todos sabemos que los momentos difíciles es cuanto más nos hemos acercado a Dios. ¿Cuándo has levantado tú un mayor clamor a Dios? ¿Cuando todo estaba bien? Permíteme dudarlo. ¿Cuánto has hincado más rodilla delante de Dios? Cuando todo estaba bien, permíteme dudarlo. Los mayores clamores brotan de las peores situaciones. ¿Verdad que cuando has estado en una situación difícil es cuanto más has orado? ¿Cuanto más hemos intercedido por algo, por alguien? Hay una estadística que ella la ha dicho en alguna ocasión y por cierto, no sé si es verdad porque esto yo lo he leído en internet y de internet yo me creo nada y menos, pero por la experiencia que podemos tener creo que es así. Que dice la estadística que el 95% de las personas que nos hemos acercado al Señor ha sido por necesidad. Solo hay un 5% que se han acercado por amor. Esta estadística dice que el 95% de los que aquí estamos entramos por primera vez por las puertas de esa iglesia cuando algo no andaba bien en nuestra vida. Cuando había escasez, cuando había alguna enfermedad, cuando simplemente teníamos un vacío que no sabíamos responder a eso. Cuando teníamos algo que no sabíamos responder y dijimos, bueno, ya lo he probado todo, vamos a probar a este Cristo que me ha hablado esta persona, a este Cristo que me ha hablado el otro. Y hemos venido aquí muchos de nosotros por necesidad. Porque si no tuviésemos esa necesidad, creo que todavía estaríamos por ahí intentando sacarnos nosotros las castañas del fuego, ¿verdad? En los peores momentos es cuando más buscamos de Dios. Hay un término conocido entre los soldados que están en medio de una guerra, no soldados que están preparándose por si viene una guerra, no, un término que es para los soldados que están en activo, peleando, batallando, que se conoce como el soldado en la trinchera, que dice que en los momentos más críticos de peligro, en los momentos donde estás escondido y las balas están pasando a centímetros de tu cabeza, se dice que incluso los ateos oran a Dios. A ese que nunca ha creído, al más burlón, conoce gente burlona de las cosas del Señor, envíalo a una guerra y que le pase una bala por aquí y vas a ver cómo dobla su rodilla, va a decir, Señor, si tú verdaderamente existes, sálvame de esta. Hay muchos casos, no lo tomamos a guasa, pero hay muchos casos, tanto es así que se ha conocido esta situación como el soldado en la trinchera. Se van ateos y vuelven creyentes. Recuerdan, mira, me viene a la mente ahora, ¿hay algún chileno? Bueno, hace unos cuantos años atrás, alguna década atrás, creo que eran 33 chilenos se quedaron encerrados en una mina. ¿Recuerdan esa historia?
33 chilenos. Uno de ellos era un cristiano, temeroso de Dios. Había otros que eran medio burlones, otros que simplemente no querían saber nada, no creían. Pero de repente el túnel de entrada, por lo tanto el túnel de salida, colapsó, se vino abajo. Y estos hombres se quedaron encerrados en lo profundo de la tierra. Y entonces allí, aquellos que no creían en Dios, le dijeron al cristiano: ¿será que tú puedes orar por nosotros? ¿Será que tu Dios nos escucha desde aquí? Y había un versículo, ahora no recuerdo bien, que Dios le dio a este hombre, a este cristiano. Un versículo, ahora no recuerdo cómo decía, que aún en las profundidades de la tierra te buscaré. Este hombre, allí en esas profundidades, en esa mina, hizo que los 33 chilenos recibieran a Jesús en su corazón. Y aquellos ateos, todos doblaban rodillas. Y estuvieron no sé cuántos días, ahora no recuerdo, sé que estuvieron muchos días allá abajo. Y todos, escúchame, todos, no hubo uno que no, todos salieron con unas camisas, porque sí había como una especie de tubo donde gracias a Dios se le podía enviar agua, comida, y se le enviaron unas camisas que todos salieron diciendo: amo a Dios, y ese versículo que decía: aún en las profundidades de la tierra yo te clamaré. Allí en ese momento de dificultad, todos doblaron sus rodillas delante de Dios. Por eso creo que los momentos difíciles son una herramienta que Dios usa para llamar nuestra atención, para que nos acerquemos a Él. Y es muy importante que sepamos que aunque Dios nos ame y que nosotros amemos a Dios, que eso no va a evitar el dolor o el sufrimiento. Ten claro esto, para que cuando vengan los malos momentos no te preguntes: ¿pero y qué está pasando? Yo pensé que Dios me iba a impedir todos estos momentos. No, Señor. A veces en esos momentos lo que solemos pensar es que Dios se ha olvidado de nosotros. Parece que Dios está como muy ocupado encargándose de los demás y está tan liado, tan ocupado, que se olvidó de mi problema. Se ha olvidado de mí. Incluso conozco mucha gente, desgraciadamente, que está herida en su corazón porque piensa que Dios les abandonó en el momento más duro de su vida. Les abandonó cuando tuvieron que enterrar a alguien, cuando tuvieron que atravesar una enfermedad, cuando les vino una crisis, y todo eso les dolió en su corazón. Y muchos quizá podemos sentirnos identificados con María, la hermana de Lázaro, cuando literalmente reprochó a Jesús su ausencia. María reprochó a Jesús que no estuvo con ella en medio de sus problemas. Dice el versículo 32, que lo habíamos leído antes, Juan 11:32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si tú hubieses estado, Señor. Es tu culpa porque me has abandonado en el peor momento de mi vida. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero escúchame, porque no fue solamente María, sino que también su hermana Marta hizo esta oración a Dios. Le dedicó estas mismas palabras a Jesús. En el versículo 21 de Juan 11 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y me llama la atención que la Biblia registre, que Juan en su evangelio registre, que no fuese una sola hermana, sino las dos las que dijeron esto. Y creo que es porque al final es la tendencia natural de todo ser humano. Decirle a Dios: si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese sucedido. ¿Dónde estabas en medio de la enfermedad? Yo sé que nunca ustedes han orado así. Quizá yo sí. Ustedes que son muy espirituales, yo lo sé, yo lo entiendo. Pero aquellas personas que somos como María, como Marta, que en un momento difícil, en un momento tan complicado, podemos llegar a decirle esto al Señor: ¿dónde estabas en medio de la enfermedad? Señor, ¿dónde estuviste en la muerte de este ser querido? Señor, ¿dónde estuviste cuando no tenía dinero para pagar las deudas? Cuando no tenía dinero para llenar la nevera. A mí me habían dicho, me habían prometido que contigo todo era prosperidad, que contigo todo era progreso. ¿Dónde estabas tú cuando no tenía ni siquiera para darle arroz a mis hijos? Señor, ¿dónde estabas tú cuando mi matrimonio se desmoronaba? Cuando con lágrimas en mis ojos quizá tuve que firmar esa sentencia de divorcio y yo me casé pensando que esto era para toda la vida. ¿Dónde estabas tú, Señor? Si tú hubieses estado aquí, mi Dios, nunca me hubieses separado. ¿Dónde estabas cuando pasé por aquel problema y no encontraba la salida? Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. En las malas situaciones creemos que Dios nos ha desamparado, que nos ha dejado de lado.
y que no va a venir a nuestro socorro. Y encima nuestra mente, nuestras emociones nos juegan unas malas pasadas y encima nos autocondenamos creyendo que son consecuencias de nuestro pecado, que es que no lo merecemos. Pero la realidad es que el Dios que nos guarda siempre está atento. Miren este versículo, qué hermoso, Salmo 121:3, no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. El Señor no se duerme, el Señor siempre te está guardando, aún en los peores momentos. Y cuando nosotros leemos esta historia, nosotros siempre solemos centrarnos en Lázaro, solemos centrarnos en la persona fallecida, en el que murió. Pero sin embargo pasamos por alto que detrás de esta muerte había una familia sufriendo. Habían 2 hermanas llorando, 2 hermanas tristes, 2 hermanas desconsoladas. Los estudios dicen que el dolor emocional más duro que una persona puede experimentar es la pérdida de un ser querido. No hay un dolor emocional más intenso, más fuerte, más desgarrador. Hay un vacío que se siente, hay una impotencia en nuestro interior cuando un ser querido se va. El no poder hacer nada. Es algo que dicen los que saben, los que estudian, que no hay nada más fuerte que esto. No hay nada que quiebre más nuestro corazón que la pérdida de una persona. Pero aún así quiero recordar que en esos momentos Dios no es que no se aparte de nosotros, sino que además es cuando más cerca está de nosotros. Dice la Biblia en Salmos 34:18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él está cercano. El dolor, el quebranto, el lloro nos impide ver a Jesús, pero hermano mío, hermana mía, Él está cercano cuando estamos tristes. Perder a alguien siempre es un golpe duro en la vida. Pero te digo todo esto para que entiendas que en aquella época la muerte del hombre de familia no solo era la pérdida familiar. Marta y María estaban tristes lógicamente porque habían perdido a su hermano, indudable, esa es la primera preocupación. Pero en aquel entonces no es el mundo actual, ¿vale? Esta historia de hace 2000 años, real, verdadera, no es cuento, no es una historia de ficción. Esta historia sucedió, Marta, María, Lázaro existieron. Esta muerte de Lázaro ocurrió. Pero quiero que entiendas que la cultura de hace 2000 años no es la cultura de ahora. Allí no había mujeres empoderadas. Allí no había mujeres que se manifestaban un 8 de marzo saliendo y diciendo nosotros queremos igualdad. No, desgraciadamente hace 2000 años no era así. Las mujeres no trabajaban. Las mujeres, lo siento mucho, solo estaban para estar en casa, para reproducirse y para que el hombre cuando llegara tuviera todo listo. Así que la muerte del hombre de la casa era la pérdida de sustento para el día de mañana. Estas mujeres no solamente estaban tristes porque su hermano había muerto, que sí, no quiero frivolizar con esto, estaban tristes por eso, pero también estaban tan desesperadas porque su futuro se acaba de desmoronar. Ya no hay un hombre que las pueda sostener. Pero fíjate, porque a mí lo que siempre me ha llamado la atención es que cuando Jesús se entera que Lázaro estaba enfermo, todos sabemos que Él no va de inmediato a Betania. Él no va corriendo donde estaba su amigo enfermo, no muerto todavía. A Jesús le dan la noticia, tu amigo Lázaro está enfermo. Dice Juan 11:6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y uno dice, no tiene sentido. Yo no sé por qué Jesús hace esto. Si yo hubiese sido el Señor, yo, Alberto, si yo hubiese sido Jesús, a mí tú me dices, tu amigo Lázaro está enfermo, dejo lo que estoy haciendo y salgo corriendo para sanar a Lázaro, para rescatarlo de la enfermedad, para sanar su cuerpo. Yo hubiese salido corriendo, ¿verdad?, de donde estuviese. Jesús podría haber evitado no solamente la muerte de Lázaro, sino el sufrimiento de esta familia. Humanamente hablando, uno hubiera hecho las cosas diferentes, ¿verdad? Hubiésemos salido corriendo. Pero ¿cuántos saben que el Señor hace mejor las cosas que nosotros? Quizás no le entendemos, ¿vale? Muchas veces, bueno, quizás tú sí, yo no, muchas veces a mí se me escapa de mi conocimiento, de mi entendimiento, el por qué el Señor obra así, o por qué el Señor no obra de esa manera que yo quiera. ¿Por qué el Señor no viene cuando sabes la noticia? ¿Por qué el Señor no me responde cuando hago un clamor a ti? ¿Por qué te quedas 2 días más? 4 días más, 1 semana más. ¿Por qué si tú tienes el poder de hacer algo en mi vida, por qué te demoras tanto? O peor aún, ¿por qué no lo haces?
pero Él sabe cómo hacer las cosas. Aquí no entendemos nada absolutamente. Pablo dice, el apóstol Pablo, un hombre con mucho discernimiento, dice, aquí vemos oscuramente. En este mundo no vamos a entender muchas cosas, pero cuando estemos ahí arriba lo vamos a entender todo a la perfección. Debemos aprender a confiar en Jesús en los momentos difíciles. Y en esos momentos recordar el versículo de Mateo capítulo 28, versículo 20, cuando dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Preciosa iglesia, escucha esto. Jesús nos ha prometido, no un pastor, no un hombre, no un hermano en la fe. Nuestro Salvador nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta mañana explicaba qué significaba ese versículo. No simplemente significa que va a estar todos los días, sino que ahí se encierra una expresión, lo que pasa que en el español no lo podemos notar ahí, que dice que Él va a estar todos los días en todo momento con nosotros. Cada instante, en los mejores y en los peores, el Señor está con nosotros. Él lo ha prometido y Él no es hombre para mentir. Qué bueno saber que aún en los peores momentos el Señor está con nosotros. Jesús lo ha prometido estar todos los días a nuestro lado. Y eso significa que aún en los peores días, en las peores temporadas, en nuestras peores crisis, en las noches más oscuras, quizá muchos te han abandonado, pero el Señor está contigo. Lo que sucede es que en esos momentos, en los momentos difíciles, a veces nos impiden ver a Jesús. Nuestra desesperación nos nubla el discernimiento de Dios. Mi dolor, mi llanto, mi quebranto, mis lágrimas hacen que no pueda ver a Jesús. ¿Recuerdas cuando Jesús fue crucificado? Que ni siquiera sus discípulos entendían eso. Pedro no sabía lo que estaba sucediendo cuando estaban arrestando a su maestro y sacó una espada, le cortó la oreja a uno. Y el Señor le dijo, no tienes idea, no hagas eso, hombre, Pedro. Ellos no entendían lo que allí estaba pasando. Jesús muere. Y ponte por un momento en la piel de los discípulos. Ellos están conmovidos, ellos están sin entender nada. Este hombre, por lo cual lo hemos dejado todo. Pedro le llegó a decir, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Habían abandonado su familia, sus negocios, todo por seguir a Jesús. ¿Y ahora ha muerto? ¿Ya está? ¿En serio? ¿Lo hemos dejado todo por un difunto? ¿Lo hemos dejado todo por un hombre que ahora cuelga en una madera? ¿En serio? Y con esta preocupación, con esta tristeza, había una mujer que te hablé de ella hace unas semanas atrás, María Magdalena, que fue a la tumba del Señor. Y con ese dolor, con esa tristeza, empieza a tener una conversación con Jesús y ella no se da cuenta que es Jesús. Dice Juan capítulo 20, versículo 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Su dolor, su sufrimiento le impidió ver a Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella lo confundió con el jardinero, con el hortelano. Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. No lo reconoció, pero Jesús estaba allí hablando con ella. Quizá tú no lo reconozcas en muchas ocasiones en medio de tu dolor, pero Jesús está contigo. ¿Recuerdas aquella vez que están los discípulos solos por un mar y de repente se levanta una tempestad inesperada, no avisada, inesperada? De repente el mar pasa de estar tranquilo a unos vientos, a unas lluvias, ¿verdad? Y ellos piensan que van a morir, los pescadores teniendo miedo, imagínate la tempestad como era. Y el Señor en medio de ese sufrimiento, el Señor en medio de esa angustia, se apareció a ellos, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Caminando sobre... El Señor va a hacer lo imposible para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí aparece el Señor caminando sobre las aguas. Pero la tempestad, los problemas, la angustia de Pedro y compañía impidieron reconocer a Jesús. ¿Sabes con qué lo confundieron? Con un fantasma. Dice la Biblia en Mateo 14, 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. No le reconocieron, pero Jesús estaba con ellos. Quizá tú no le reconozcas, no le veas, pero el Señor está contigo en medio de la tormenta. ¿Recuerdas cuando Jesús muere y resucita? Empieza a haber un caos en toda Jerusalén. Los romanos empiezan a perseguir a los cristianos. Los judíos empiezan a perseguir a los cristianos. Empieza una cacería para darles muerte, ¿verdad?
Y Jesús les había dicho una promesa, bueno, una orden: no se vayan de Jerusalén, sé que las cosas están difíciles, pero no se vayan hasta que el Espíritu Santo no venga, permanezcan. Señor, ¿cómo vamos a permanecer? Mira cómo está la situación, nos van a dar muerte. No se vayan de Jerusalén, no muevan un dedo sin que el Espíritu de Dios venga sobre ustedes. Y algunos hicieron caso, algunos se quedaron 120, dice la Biblia, en aquel aposento alto. Pero otros empezaron a huir por diferentes caminos. Otros, en su dolor, en su desconocimiento, no entendían qué estaba pasando. En su desesperación empezaron a huir, y dos de ellos, empezaron a huir para un lugar llamado Emaús. Y empiezan a caminar por ese camino, y de repente, ¿quién comienza a caminar con ellos? El Señor. Lucas 24:15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Quizá tú no lo sepas, quizá tú no lo veas, pero el Señor está caminando juntamente contigo. ¿Te das cuenta? Jesús siempre está en medio de nosotros cuando estamos atravesando momentos difíciles. No lo vemos, no lo sentimos, no lo reconocemos, pero el Señor está. Él te lo ha prometido, no yo. El Señor te ha prometido estar contigo todos los días. Jesús se acerca y camina con nosotros, pero es nuestra desesperación quien no nos deja verle, pero el Señor siempre está ahí. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó a la casa de Marta y de María? Ya sabemos que se quedó 2 días haciendo el qué, no te sé dar respuesta. Lo cierto es que no fue corriendo a salvar a Lázaro ni a consolar a las hermanas, pero ¿y cuando llegó? Que dice la Biblia que ya Lázaro llevaba muerto 4 días, incluso usa una expresión, dice, ya olía. Imagínate, ya el cuerpo, 4 días, imagínate, ya eso ya, ahí no olía muy bien que digamos, ya estaba en descomposición ese cuerpo. Y llega el Señor, ¿y qué es lo primero que hace Jesús? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Alguien me sabría decir algo? Como si se hubiesen leído la historia en sus casas otro día. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó a Betania, a casa de Marta y de María? Dice la Biblia, el versículo más corto, ¿cuál es? Jesús lloró. 2 simples palabras. No hay más que decir. Jesús lloró. Juan 11:35. Pero escucha esto. No entiendo por qué Jesús llora si ya el Señor sabía que iba a resucitar a Lázaro. Antes de ir a Betania, le había dicho a los discípulos: tranquilos, vamos a darnos un paseo ahora, porque Lázaro ha muerto y lo vamos a ir a resucitar. Él sabía lo que iba a ocurrir. A sus amigos le dijo, o a sus discípulos, en Juan 11:11, dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Jesús, 100% Dios, sabía lo que iba a ocurrir. Sabía que iba a resucitar a Lázaro. No tenía dudas. Bueno, entonces, ¿por qué llora? Pero escúchame, porque cuando llega y ve a Marta y a María, no solamente se los dijo previamente a los discípulos, sino que ahora a sus hermanas le va a decir: tranquila, que tu hermano va a resucitar. Allí dice en Juan 11:23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Bueno, está bien, Señor, pero si sabes que va a resucitar, si lo tienes tan claro, ¿y por qué lloras? ¿Por qué Jesús lloró? Si sabía la gloria que iba a venir ahora. Jesús lloró no por Lázaro. Jesús no lloró por Lázaro que había muerto. Eso no dice la Biblia. Jesús lloró al ver el sufrimiento de Marta y de María y el sufrimiento del pueblo en medio de este funeral. Juan 11:33 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los discípulos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. A mí me enseña esto, que Jesús llora con los que lloran. Jesús no solamente nos acompaña en los momentos difíciles, sino que está llorando a nuestro lado. Jesús está siempre a nuestro lado. Y este verbo que se usa aquí, de que Jesús lloró, no habla de un lloro momentáneo como todos podemos tener, ¿verdad? Ustedes saben que yo soy muy llorón, demasiado quizá diría yo, que me emociono rápidamente, pero es un quebranto instantáneo, es como se quiebra el corazón, se enjuagan los ojos, quizá cae alguna lágrima, pero continuamos. Bebo agua y continuamos, deja que se me pasa el nudo de la garganta y continúo. No, este Jesús lloró, literalmente significa Jesús se deshizo en lágrimas. Jesús se deshizo en lágrimas y lloraba y lloraba y lloraba, porque así nos ama Jesús. Él se deshace en lágrimas cuando lloramos. ¿Recuerdas que antes te leí Apocalipsis que te dijo que Él enjugará toda lágrima? ¿Sabes por qué Él puede enjugar toda lágrima? Porque conoce tus lágrimas. Quizá yo no las conozco. Quizá ni aún tu propio esposo, ni tu propia esposa, ni tus hijos, ni tus padres, ni los que viven contigo conocen las lágrimas que derramas por la noche. Pero el Señor sí las conoce.
y Él las va a enjugar, dice la Biblia. Jesús sufre cuando nosotros sufrimos y esto nos muestra la magnitud de su amor. Dios no solamente nos ama, Dios no solamente está con nosotros en los malos momentos, sino que también siente nuestro dolor. Pero ¿y por qué Dios no apareció antes y evitó todo este dolor? ¿Ustedes no se hacen preguntas cuando leen la Biblia? Vale, Señor, tú sabes que vas a resucitar. Sabes que te vas a emocionar cuando veas el dolor. Chicos, si tienes el poder, ¿por qué no lo evitaste? ¿De verdad que ustedes no se hacen preguntas cuando leen la Biblia? ¿Tienen miedo a preguntar? ¿Por qué no indagan, no escudriñan como dice la Biblia? ¿Por qué Dios no apareció antes? ¿Por qué Dios no, cuando se entera de lo de Lázaro, que por cierto no hace falta ni que se lo diga a alguien, Él ya lo sabía, Él es omnisciente, todo lo sabe? ¿Por qué si sabía que lo iba a resucitar? Chicos, ahórranos este mal trago, ven y hazlo antes. Y evitas que uno muera y que una familia sufra. Yo encuentro dos motivos, quizá tú encuentres un tercero. Dios no permitió el sufrimiento de esta familia para hacerles la vida imposible, ¿eh? Dios lo permitió para manifestar su gloria. Dice el versículo 4 de Juan 11, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. A veces Dios permite circunstancias difíciles en nuestra vida para que veamos su potencia, su poder, su gloria sobre nuestra vida. Y segundo, ¿por qué Dios no actuó antes? Porque en los momentos difíciles Dios nos purifica. Así dice Isaías 48:10 cuando dice, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Porque en los momentos difíciles pueden sacar lo mejor de nosotros, pero también lo peor de nosotros. En esos momentos duros, difíciles, críticos, puedes hacer como Job, postrarte y adorar, o puedes empezar como más de uno a blasfemar y a decir, ¿y dónde estabas tú? ¿Y si hubieses estado aquí? Las pruebas o te forman o te deforman. ¿Cómo actúas tú en el horno de la aflicción? Cuando viene un problema inesperado, cuando se levanta una crisis inesperada, una tempestad, ¿cómo actúas tú? ¿Eres de los que dices, gloria a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito eres tú mi Dios? ¿O eres de los que te enfadas, no se te ve el pelo y vas a empezar a decir barbaridades? Los momentos difíciles pueden sacar lo mejor de nosotros, porque seamos honestos, a veces en esos momentos nos dan ganas de tirar la toalla, o solo a mí. Nunca nadie en un momento difícil ha dicho, ¿y para qué seguir? Nunca, ¿verdad? Ah, mira, Arley nada más, qué bueno, gracias Arley. Pepín también, no, Pepín, yo te dije la semana pasada, tú lo haces simplemente por agradarme a mí, ¿verdad? Pero a veces en momentos difíciles decimos, ¿y dónde está Dios? En esos valles, ¿verdad?, de oscuridad, de sombra, de muerte que nos toca atravesar a más de uno y en más de una ocasión. Y a veces pensamos en tirar la toalla, en decir como Marta y como María, ¿dónde estás, Dios? O peor aún, de gritar como hizo Jesús en la cruz del Calvario cuando estaba agonizando. Y dice Mateo 27:46 que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y quizá muchos, no con estas palabras, pero hemos orado así, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dado de lado, mi Dios? Pero los momentos difíciles son el horno donde Dios nos purifica. Simplemente tenemos que aprender a buscarle en medio del dolor. Y no es fácil, no es fácil. Quizá para ti sí, para mí no es fácil en un momento de enfado, en un momento de dolor, de enfermedad, de tristeza, levantar mis manos y adorar al Rey. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. Es lo que debemos hacer cuando estamos en medio de un sufrimiento. El salmista dijo en el Salmo 120, versículo 1, al Señor clamé estando en angustia. Termínalo tú el versículo. Y Él me respondió. Al Señor clamé en medio de mi angustia. Y Él me respondió. Quizá tu pastor no te responda cuando tengas problemas. Quizá tu familia no te responda cuando tengas problemas. Quizá algún hermano de la iglesia no te responda cuando tengas problemas. Pero si en tu angustia clamas al Señor, Él sí te va a responder. Él lo ha prometido, Él no te va a dejar, no te va a abandonar. Reconozco que es difícil buscar a Dios en medio de la desesperación, en medio de un problema, en medio de un enfado. Pero es la única salida del horno de la aflicción. Es lo único que podemos hacer. Pero fíjate, porque a pesar de que Marta y María reprocharon a Jesús que no hubiese estado allí,
ellas hicieron algo muy bien en medio de su sufrimiento. Ellas buscaron a Dios. Dice la Biblia en Juan 11:20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Y luego también en el versículo 32 dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Las dos buscaron a Jesús en medio de su dolor, en medio de la desesperación. Hermano mío, no importa por qué horno estás pasando, qué te ha llevado a él. Lo que importa es cómo vas a salir de esa situación. Job 23:10 dice, mas él conoce mi camino, me probará. ¿Y cómo tenemos que salir? Y saldré como el oro. ¿Cómo vas a salir de una situación difícil? ¿Cómo deberíamos salir de una situación difícil? Los momentos difíciles tienen que sacar lo mejor de ti. Las crisis en la familia, en los matrimonios, con los hijos, en la economía, en la enfermedad, en el trabajo. Esos momentos complicados tienen que sacar lo mejor de ti. En el dolor no solamente tenemos que recordar que Dios nos ama y nos acompaña, sino que tienes que entender, amada iglesia, que ha sido Dios quien ha permitido esa situación. La semana pasada te hablaba de una predicación que tenía hace como 10, 15 años. Y me llamó la atención, quise leerla y me di cuenta de este pasaje, Jeremías 29:4, que dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. El consejo de Dios en el peor momento del pueblo de Israel, en ese cautiverio en Babilonia que ellos estaban teniendo, el consejo de Dios fue edifica, habita, planta, come, cásate, engendra hijos, multiplícate, no disminuyas, busca la paz. El Señor no le dijo, te voy a sacar. No, le dijo, da lo mejor de ti en esa situación. Sal como oro de ese horno. Pero resaltemos lo que se repite 2 veces, no sé si te has dado cuenta, de algo que se repite 2 veces, y en la repetición hay algo importante. Dice el versículo 29, versículo 4, os hice transportar. Versículo 7 vuelve a recordarle Dios a este pueblo en sufrimiento, fui yo quien os hice transportar de Jerusalén a Babilonia. El pasaje no dice el enemigo les hizo ir a Babilonia, el pecado los trajo aquí, las circunstancias de la vida los trajo aquí. No. Os hice transportar. He sido yo el artífice de todo esto, dice Dios. Cuando nosotros entendamos que es Dios el que ha permitido que pasemos por lo que estamos pasando, que es Él mismo quien nos ha transportado a esta situación, entonces y solo entonces podremos adorarle en medio de las lágrimas. Ahí podremos levantar nuestras manos al cielo y bendecirle. Amado hermano, hermana, que tú estás atravesando por momentos difíciles, las pruebas no son para hundirnos, las pruebas son para bendecirnos. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice, porque esta leve tribulación, yo sé que tú no ves la luz al final del túnel, pero ya Dios te está diciendo esto es una leve tribulación momentánea. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que para nosotros es un camino sin final, lo que para nosotros es un momento doloroso y difícil, para Dios es el proceso para derramar su gloria sobre ti. Por eso lo mejor que puede hacer Dios es probarnos, de vez en cuando meternos en este horno de la aflicción. Y Santiago con toda su cara dura, mira lo que dice. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis no en una prueba, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gózate, dice Santiago, venga. Y no en una prueba, en diversas pruebas. Y no cualquier gozo, sumo gozo. Que estés en tu mejor momento de alegría cuando estés atravesando diferentes hornos. Porque eso va a producir paciencia.
seamos honestos, ¿quién necesita paciencia en medio de una prueba? Señor, con todo mi respeto, yo lo que necesito es que sanes a esta persona. Yo lo que necesito es que me resuelvas este problema. En medio del dolor, yo lo último que pido y que quiero es paciencia. Yo lo que quiero es solución a esto. ¿Para qué dichoso necesito yo paciencia? Porque la Biblia dice en Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La paciencia es indispensable para que tu alma sea salva. Y el Señor lo que quiere es eso, que tú seas salvo. Y a veces nos tiene que meter en ciertas circunstancias para darnos cuenta, lo siento si esto te va a doler, que al único que tenemos en esta vida es a Jesús. Que todos nos pueden dejar, que todos nos pueden abandonar, que aún nuestros padres, dice la Biblia, aunque tu padre y tu madre te dejaran, cuando tu pastor te dé de lado, cuando tus hermanos te den de lado, cuando tus hijos no quieran saber de ti, cuando tus padres ni te llamen, aún con todo eso el Señor te recogerá. El Señor es el que está siempre en medio de nosotros y a veces es necesario que lo recordemos para que no caigamos en el error de seguir confiando en las personas. Gloria a Dios por la familia que tenemos. ¿Cuántos están agradecidos con el esposo bello que tienen, con la esposa bella que tienen, con los hijos? Aunque algunos no quieran saber del Señor, pero ¿cuántos dan gracias a Dios por sus hijos? Por sus padres si tienen la dicha de tenerlos vivos. ¿Cuántos dan gracias al Señor por la familia de la iglesia? Pero quien nunca te va a dejar es el Señor Jesucristo. La iglesia está de paso. La tierra aún está de paso, dice la Biblia. Todo está de paso. Los cielos, la tierra pasarán. Pero el Señor nunca nos va a dejar. Es al Señor con el que tenemos que estar. Amada iglesia, alguien tiene que recibir esta palabra. Dios no se ha olvidado de ti. Dios está contigo. Quizá nadie sabe ni siquiera por lo que estás pasando, pero Dios no se ha olvidado de ti. Dios es un especialista en probar nuestra fe, en aparecer en el último momento y darnos la victoria con un simple y llano Lázaro, sal fuera. ¿En serio, así de sencillo? ¿Y no podrías haberlo hecho antes, mi Dios? Quería probar tu paciencia. Quería saber cómo ibas a salir de este horno. Quería purificarte, quería sacar lo mejor de ti. Quería bendecirte y poner sobre ti un mayor peso de gloria. Qué sencillo para Dios resucitar a Lázaro. Qué sencillo arreglar una situación. Pero el Señor está caminando con nosotros. El Señor siempre está con nosotros, llora con nosotros. Pero al final el Señor todo lo arregla. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Te invito, si quieres, a que te puedas poner en pie. Y lo adoramos. Todos juntos como iglesia lo adoramos. No sé si quizá estás en un buen momento de tu vida. No sé si quizá estás alegre, estás contento o quizá estás en un momento complicado, difícil, no lo sé. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. A veces estamos arriba, otras veces estamos abajo. A veces estamos en la cumbre, otras veces estamos en el valle de sombra de muerte. Pero sea como sea, qué bueno que adores al Señor en esta noche. Te invito a que te quites toda vergüenza y puedas adorarle. Aún con lágrimas en los ojos, aún con dolor en tu corazón, aún no entendiendo nada de lo que está sucediendo, el Maestro está aquí y te llama. Te invito a que puedas levantar tus manos y adorarle. Si estás en un difícil momento, crisis en tu casa, momento complicado porque solo tú y Dios lo saben, adórale. Levanta tus manos y adórale, bendícele. Si estás en un buen momento, también adórale, ¿por qué no? No solo buscamos a Dios en los malos momentos, amén. Lo buscamos en todo momento, pero en mi angustia invoqué al Señor y Él me contestó. Búscale en estos momentos, adórale, iglesia, adora su nombre. No tengas vergüenza, cierra tus ojos, no tengas vergüenza. Aquí todos somos hermanos en la fe. No tengas vergüenza, mira, no vas a hacer el ridículo, créeme. Adórale, como decía Lorena antes en la administración, que haya un fruto de labios que confiesen su nombre. Adórale. Abre tus labios y adora a ese Dios que te ama, a ese Dios que llora contigo, a ese Dios que nunca te abandona, a ese Dios que te ama, a ese Dios que ha prometido estar contigo todos los días. Adórale, hermano mío, adórale, abre tu boca y adórale.
Ya mi servicio hasta aquí llegó, mi trabajo hasta aquí llegó. Ahora es tu turno, ahora eres tú quien tienes que adorar. Adórale. No tengas vergüenza, adórale. Sé que tienes ganas. Sé que tienes ganas, que tienes vergüenza, pero tienes unas ganas de adorar. Tienes unas ganas porque eres un soldado en la trinchera, que quizá no crees como el que está a tu lado cree, que no tienes la fe que tengo yo, que tienen otros hermanos, pero sabes que el Señor te está llamando. El Señor le dijo a estas hermanas, el Maestro está aquí y te llama, y sabes perfectamente que Jesús está aquí y te está llamando. No te vayas sin adorar, adórale. Abre tus labios, ahí en voz baja si quieres, pero adórale, 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 adórale. Bendice su nombre y porque Él es bueno, para siempre su misericordia, adórale, adórale. Aleluya, bendito eres tú, Señor. Te adoramos, mi Dios. Te adoramos, te amamos y te bendecimos. Exaltamos tu nombre. Con el corazón roto, con las lágrimas en nuestros ojos, pero te adoramos, Señor. Quizás no entendemos lo que estamos pasando, pero sabemos que tú todo lo haces bien. Sabemos que todo obra para bien, Señor. Oro por aquellos que están atravesando momentos difíciles, Señor. Que ellos, aunque no te puedan ver, que sepas que tú estás con ellos, mi Dios. Aleluya, bendito eres tú. Bendito eres tú. ¿Será que así puedes adorar o puedes hacerlo mejor? ¿Será que puedes levantar un clamor al Rey? ¿Será que en esta noche puedes adorarle? Salir de toda vergüenza y adorarle. Hay libertad cuando adoramos. Hermano mío, hay libertad cuando adoramos. Siéntete libre y adórale. Adórale aún sin ganas. Levanta tus manos, inclina tu corazón y adórale. Adórale. Adora al Señor y bendice su nombre porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¡Qué bueno eres, Señor! A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. A ti te adoramos, a ti te bendecimos. Precioso y bendito Dios. Tú eres bueno, Jesús. Qué hermoso eres, Señor. Qué bueno es alabarte. Qué bueno es bendecirte, mi Dios. Hay gozo en mi alma. Hay gozo en mi alma cuando te alabo. Hay gozo, quizá hay tristeza en mi corazón, pero hay gozo en mi alma. Aleluya, alaba alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, alaba, alaba al Señor en esta noche. Aleluya. En medio del dolor te adoramos, en medio de la enfermedad, en medio del luto, en medio de las malas circunstancias. Levantamos nuestras manos y te adoramos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Aleluya.